identificaban a las camas por las enfermedades y no por los nombres de las personas, y tampoco se interesaban en conocerlos. Bach, por el contrario, se interesó más por la persona que estaba enferma, por cómo vivía su enfermedad, por conversar, por conectarse con las personas. Bueno, además de esto, él se dedica a la investigación bacteriológica y allí hizo un descubrimiento muy interesante que lo empieza a acercar hacia el mundo de lo psíquico, de lo psicológico, de las emociones. Estudiando la flora intestinal de sus pacientes, logra aislar o determinar 7 grupos de bacterias, los cuales se correspondían con 7 grupos o 7 perfiles psicológicos, 7 características de personalidad en particular. Y esto le llamó poderosamente la atención. Incluso él se plantea aquí, ¿no será que lo emocional, no será que lo mental, lo psíquico, está antes o viene antes que lo físico? Este fue su primer paso hacia elaborar esta filosofía en la cual fundamenta su trabajo más adelante. Incluso logra realizar una especie de vacunas donde con la propia flora bacteriana la volvía a inyectar en sus pacientes y ahí comienza a ver las evoluciones de ellos. Por supuesto, siempre sin desatender la parte emocional. Él en el año 1917 cae enfermo muy gravemente, lo que sus biógrafos dicen que fue su enfermedad iniciática, ya que enferma de cáncer de páncreas. Una evolución muy complicada, según el diagnóstico de los médicos. Obviamente que él, por ser médico, no le iban a ocultar lo que estaba viviendo, él sabía perfectamente, incluso lo operan y vuelven a cerrarlo porque, claro, no habían los aparatos que hay hoy para determinar qué es lo que tiene. Lo operaron, lo volvieron a cerrar y le dijeron que le quedaban de 3 a 6 meses de vida, no más de 6 meses de vida. Y él era totalmente consciente que por su enfermedad esto sin duda iba a ser así. Pero en lugar de resignarse a ese diagnóstico, él no lo acepta, no se resigna, y él sentía que tenía un papel importante para cumplir en la vida. Y él se sentía muy cercano a su misión. Y en lugar de rendirse a la enfermedad, ni siquiera se dedica a luchar contra ella, sino que se vuelca por entero a la investigación y sobre todo desde el punto de vista natural. Incluso estudia homeopatía. Es un gran seguidor, o se volvió un gran seguidor de Hahnemann, creador de la homeopatía de la corriente alemana. Hace descubrimientos homeopáticos, hace grandes aportes a la homeopatía también. Bueno, y van pasando los meses. Pasan los 3 meses prefijados y seguía vivo. Pasan los 6 meses límite que le habían dado y los médicos no podían creer lo que estaba sucediendo. No solamente no se había muerto, sino que la enfermedad estaba retrocediendo. Y aquí Bach pudo comprender algo muy importante en carne propia. Entendió cómo un gran amor, una gran vocación, un objetivo en la vida, una misión en la vida, eran factores fundamentales ante los cuales la enfermedad se debilita. ¿Qué fue lo que hizo Bach en realidad para sanarse? Algo tan simple como conectarse con lo que tenía que hacer en esta existencia que él vivió. Conectarse con su misión, conectarse con su alma, como diría después. Y esto le salvó la vida y además le dio sentido a su vida. Entre los años 1928 y 1930 descubre las primeras esencias. ¿Y cómo es que llega a este descubrimiento? Él decide alejarse de la vida de la ciudad. Quiere regresar al campo, aquel campo que lo vio nacer, la campiña inglesa. Y, claro, se enfrenta a una situación bastante complicada, porque él tenía una vida muy acomodada, o por lo menos segura,
económicamente por su posición en el hospital, pero él abandona todo lo que le daba seguridad y se vuelca a la incertidumbre de la vida en el campo, a buscar esos remedios naturales. Un día, caminando a la orilla de un pequeño arroyo, ve una flor de color amarillo que tenía una relación muy particular con el arroyo, esta flor. Esta flor, como podía, crecía prendiéndose entre las pequeñas piedras, entre los guijarros a orillas del río, volcaba sus semillas en la corriente, las semillas eran arrastradas por la corriente y más adelante quedaban entre las rocas, entre las piedras, y ahí también muy valientemente, así lo vio y lo entendió Bach, comenzaban a echar sus raíces y a crecer, y él entendió o sintió que esta flor estaba desafiando a la vida y tenía una actitud de mucha valentía. Desarrolla un método y a través de este método crea un elixir, una esencia, con esta flor que se llama Mimulus, y la prueba en él mismo y en algunos de sus pacientes. Es la primer flor que descubre el Dr. Bach, la flor de Mimulus, que trabaja los miedos, los temores concretos. Y vaya que le dio resultado, tanto a él como a sus pacientes. Y bueno, y ahí comenzó su camino iniciático en descubrir las esencias florales. Porque él entró en cada uno de los 38 estados que representan estas 38 esencias florales. ¿Sí? Primero descubre esta flor para los temores, que era el estado en el que él estaba. Luego entra en un estado de euforia y de mucha impaciencia por querer descubrir más. La segunda flor que descubre es Impatience, la flor de la impaciencia justamente, y así continuó con su trabajo. Las primeras esencias que descubre les llamó los 12 curadores. Cada una de estas esencias relacionadas con los 12 signos del zodíaco. El Dr. Bach tenía mucho conocimiento del mundo místico, había estudiado en profundidad astrología y también lo que era la psicología junguiana. Hay que tener muy en cuenta qué tipo de astrología se estudiaba y se estudia hoy en día en Inglaterra. La astrología de Inglaterra es la psicoastrología, nace en Inglaterra y seguramente Bach recibió este tipo de formación. No una astrología determinista, sino una astrología donde se busca el significado, el sentido de la vida.